Bueno, como os comentaba Rocío, vamos a presentar un cuadro de mando que tenemos estándar en Inforge Seidor de Power BI para finanzas. Este cuadro de mandos está desarrollado según la metodología que utilizamos en Inforges con un Data Warehouse antes de cargar los datos a Power BI. Esto lo que nos permite es poder cargar cualquier dato de cualquier herramienta que pueda existir en el mercado, bien sea SAP Business One, como es el caso del cuadro de mando que vamos a ver, o cualquier otro ERP que haya en el mercado, incluso poder cargar los datos desde otras herramientas como por ejemplo Excel, ¿vale? Como os he comentado, nosotros trabajamos siempre con un diccionario de datos, con un data warehouse, donde tenemos la definición de los modelos de balances, definición de los ratios e indicadores y el detalle de todos los apuntes y las normas de reparto para los centros de coste, proyectos, delegaciones, etcétera, que se puedan tener en la configuración financiera de cada empresa. Entre cada uno de los RPs o los orígenes de datos que podemos trabajar, montamos una serie de herramientas ETL, de extracción, transformación y cargado de datos, que es la que nos va a alimentar nuestro Data Warehouse. Y a través de Data Warehouse vamos a proceder a la carga de los datos en el panel de Power BI que vamos a ver a continuación. Nuestro panel de Power BI lo hemos desarrollado con una metodología que se llama DAR, que es Dashboard Analysis Report. Esta metodología lo que, digamos, es una forma de presentación de informes donde vamos a tener en primer lugar un dashboard, un cuadro mando donde aparecen los KPIs principales que puedan ser más interesantes para la compañía. Estos datos, como he comentado, son unos datos que nosotros tenemos de presentaciones, son datos totalmente ficticios, donde bueno, pues nosotros hemos desarrollado una plataforma bueno, pues que cargamos los datos, en este caso de SAP Business One, y que lo que nos permite es utilizar todos los modelos de balances que podamos tener definidos en el ERP con el que vayamos a trabajar. En este cuadro de mando, bueno, son una serie de indicadores que hemos definido como ejemplo, pero con cada cliente lo que hacemos es, vemos con ellos cuáles son los indicadores más importantes para cada uno y toda la información que estamos viendo en pantalla la podemos cambiar para que cada uno de los clientes pues vea qué información es la más relevante para su compañía. Además de todo esto, Power BI, como luego vamos a ir viendo, nos va a permitir modificar todas estas pantallas y todos estos indicadores, incluso crearnos informes personalizados o trabajar estos datos con otras herramientas como por ejemplo Excel, siempre atacando al mismo origen de datos, a Power BI que está en la nube de Microsoft y bueno, pues que además pues nos garantiza una serie de seguridad para que la información solamente esté disponible para nosotros o para quienes queramos que vea esa información. En el caso del panel que estamos viendo, bueno, pues hemos definido una serie de indicadores que nos van a hacer una serie de comparativos, ¿vale? Según el año que hayamos seleccionado, pues vamos a estar viendo pues el EBIT actual, el beneficio actual que tenemos, el margen bruto, porcentaje de margen, el BAI y el cash flow de nuestra compañía. Siempre todos estos indicadores, que lo vemos en grandes, la información actual que tenemos, siempre tenemos un objetivo. Ese objetivo podemos decidir dentro del panel cómo queremos visualizarlo. Si queremos que nuestro objetivo sea el año anterior, esto con lo cual nos hará un comparativo respecto al mismo periodo del año anterior, o contra un presupuesto. Y además de poder seleccionar qué es lo que queremos hacer contra el presupuesto, nos da la posibilidad de seleccionar contra qué presupuesto queremos cargar, de forma que nosotros en nuestra compañía podemos tener definidos diferentes presupuestos, pues un presupuesto optimista, un presupuesto pesimista, un presupuesto pues, bueno, que pueda ir cambiando a lo largo del tiempo. Se puede establecer un presupuesto a principio de año, pero según va evolucionando el año, pues podemos tener otro que vayamos modificándolo, con lo cual siempre vamos a tener
nuestro presupuesto inicial que hicimos a principio de año y ese presupuesto que hemos ido actualizando según hemos visto que el mercado se ha ido comportando. Debajo de cada uno de los indicadores, además de darnos un valor absoluto de, digamos, todo lo que llevamos de año, mostramos un acumulado del mes en formato gráfico. ¿Vale? Un acumulado donde vamos a ir viendo, pues en este caso, por ejemplo, el EBIT actual, vamos a ir viendo pues cómo se va comportando en enero, en febrero, ¿vale? En marzo, vamos viendo la evolución que va teniendo cada uno de estos indicadores. Y los colores lo que nos indica es información de si vamos por encima o por debajo del objetivo que hemos establecido, bien sea el año anterior o bien sea el presupuesto que hayamos seleccionado. ¿Vale? Siempre cuando nos posicionamos encima de una de las barras de la gráfica, nos va a indicar cuáles son esos valores que estamos visualizando. Nos va a decir, oye, pues mira, el EBIT de tu año actual es este importe, tu EBIT objetivo es este importe y la diferencia que tenemos entre ambos es esta. Como son valores acumulados, además hemos añadido un nuevo, digamos, una nueva medida que es, digamos, el EBIT de ese mes en concreto, ¿vale? Para que ya no solamente se vea el dato acumulado, sino se pueda comparar contra el EBIT que tenemos en ese momento. Esto lo podemos hacer en cualquiera de los gráficos. Lógicamente, pues cada uno de los gráficos tiene la información de lo que representa arriba el KPI. Y, bueno, pues podemos ir viendo cada una de las informaciones que tenemos disponibles. Todos estos indicadores, como hemos comentado, cuando ponemos en marcha uno de estos cuadros de mando, pues lo vemos con el cliente, vemos qué indicadores son los que más importantes son para él de ver en esta primera pantalla, y a lo largo del tiempo incluso el propio director financiero o los propios usuarios que vayan a manejar este informe pueden ir variándolos o cambiándolos según lo que vayan necesitando. Luego, además, bueno, pues tenemos una serie de información gráfica adicional que, bueno, pues nos van a decir pues nuestro balance de cómo se ha compuesto, ¿vale? Cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros pasivos, nuestro patrimonio neto y al final pues cuál es el balance total de la compañía. Bueno, pues un indicador de prueba ácida de la prueba ácida del año actual y su evolución mensual comparándola contra el año anterior o contra el presupuesto. Y bueno, pues digamos un evolutivo de los últimos 12, del acumulado de los últimos 12 meses, ¿vale? Mes a mes, de las ventas, del margen acumulado y del porcentaje de margen acumulado, ¿vale? Además, bueno, pues tenemos un gráfico donde nos va a dar también pues cuál es la evolución de la deuda durante el periodo que tenemos seleccionado, y otro gráfico donde tenemos la evolución también acumulada de los 12 últimos meses del BAI, del EBITDA y del cash flow. Como os he comentado, todos estos gráficos son configurables, tenemos multitud de indicadores definidos en nuestro cuadro de mando que podemos sustituirlo dentro de estos gráficos. Estos cuadros de mando, en el caso de que tengáis diferentes empresas en vuestra organización, siempre nos van a permitir seleccionar qué empresa queremos visualizar. Podemos ver, digamos, un consolidado de todas las empresas o podemos seleccionar qué empresa pues queremos ver en cada momento. Pues seleccionamos la empresa, pues toda la información se actualizará para ver cómo reacciona con cada una de las empresas y cómo llevamos cada una de nuestras empresas. Además, bueno, pues aquí estamos seleccionando siempre como el último año que tenemos seleccionado, estamos visualizando ese año, pero siempre podemos cambiar qué año queremos visualizar, ¿vale? Y el cuadro de mando lo que nos va a dar es la visualización de los objetivos de año anterior contra el año que estamos seleccionando. Es decir, si aquí hemos seleccionado 2018, nuestro objetivo de año anterior es 2017. Además, al tener empresas, pues bueno, no sé si vosotros en vuestras compañías hacéis operaciones interempresas, operaciones que puede ser que
a nivel de análisis, os puede interesar visualizarlas o no. De esta forma, nosotros también lo que permitimos en este cuadro de mando es que vosotros podáis seleccionar toda esta información que estáis visualizando, cómo la queréis visualizar. Si queréis ver solamente las operaciones que se han tenido con vuestros clientes, proveedores y demás, o si queréis que se incluyan también las operaciones interempresas. Podemos seleccionar que queremos ver todo. Esto incluiría todas nuestras operaciones que hemos realizado entre nuestras empresas. Pues bueno, hemos tenido movimientos de compras, de ventas, de flujo de caja, etcétera, etcétera, con las otras empresas de la compañía, pues lo vamos a tener en cuenta. O si no las queréis obviar, pues seleccionaríamos que queremos ver el resto de operaciones y veríamos solamente las operaciones que hemos tenido con nuestros clientes y proveedores. Además, también vamos a poder ver si queremos mostrar aquellos asientos que tenemos en nuestra contabilidad como preliminares, ¿vale? Asientos que hemos hecho pero todavía no los hemos confirmado, o si queremos mostrar única y exclusivamente aquellos asientos que son definitivos. Después de este primer cuadro de mando de KPIs, lo que tenemos también es un balance financiero, ¿vale? Donde nos permite, pues bueno, además de poder filtrar por todos los datos que hemos visto anteriormente, que es el año, la empresa, el tipo de asiento, el tipo de operación, si es interempresa o no, y demás, pues también podemos seleccionar el año, o podemos también seleccionar cuáles son nuestros centros de coste y nuestros departamentos, o en el caso de que trabajemos con proyectos, podemos seleccionar los proyectos. En este caso no tenemos ningún proyecto, pero bueno, si trabajáramos con proyectos, podríamos seleccionar los proyectos con los que estuviéramos trabajando, pues para ver, pues, por ejemplo, pues su rentabilidad y demás dentro de nuestro área financiera. En nuestro balance financiero lo que hemos definido es, pues por un lado, una serie de indicadores, unos ratios de activo no corriente, ¿vale? Como puede ser pues el inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones en empresas del grupo y asociados a largo plazo, otros activos financieros, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y lo que vamos a tener es, pues, como no hemos seleccionado ningún año, nos va a dar un comparativo de los años que tengamos cargados en nuestro cuadro de mando, ¿vale? En este caso tenemos 4 años cargados, pero bueno, esto es, al final, sois vosotros los que limitáis el número de años que queréis visualizar en vuestro cuadro de mando. Además, también tenemos una información sobre el patrimonio neto, el patrimonio y el pasivo no corriente, pues un ratio de fondos propios, capital, reservas, resultados del ejercicio, subvenciones, etcétera. Todos estos ratios, como hemos comentado anteriormente, podemos variarlos, podemos añadir nuevos, podemos quitar, podemos ir modificándolos a lo largo del tiempo, porque claro, pues nuestras necesidades pueden ser diferentes y la necesidad de información puede ser diferente, y a lo largo del tiempo podemos ir variándolo de una forma muy, muy sencilla, que luego veremos. Bueno, además también tenemos pues un indicador, un ratio del fondo de maniobra, deudas con entidades financieras y las deudas a corto plazo que tenga la compañía. ¿Vale? Estos son, a nivel de estándar, los principales ratios financieros que hemos definido para este informe de balance financiero. También tenemos un informe de necesidades operativas de fondo, donde aquí pues vamos a visualizar una serie de ratios relacionados con nuestras necesidades operativas de fondo, como puede ser las compras, las existencias, las ventas, la tesorería y el total de las necesidades operativas de fondo. Aquí lo que nosotros hemos hecho es que hemos hecho una serie de ratios comparando anualmente el valor que tiene cada uno de los indicadores, qué porcentaje representa sobre el total de las ventas y cuál es su diferencia respecto al año anterior, ¿vale? Con un indicador visual que nos va a decir si vamos bien, es decir, estamos por encima. Si estamos por debajo, nos indicará en rojo que estamos muy por debajo respecto al año anterior. Y con un signo de
de exclamación en naranja, donde nos va a indicar que si estamos entre el -5 y el 5%, nos va a decir, bueno, no es un dato malo ni bueno, ¿vale? Entonces lo ponemos como un signo de exclamación para una alerta, para decir, oye, bueno, pues ojo con esto porque, bueno, el dato habría que revisarlo. Luego, además, esto va acompañado con una serie de visualizaciones gráficas de cada uno de los indicadores que estamos viendo, como es, por ejemplo, la evolución de las necesidades operativas de fondo, evolución de acreedores pendientes de pago, evolución de la tesorería, de existencias y demás. Toda esta información, además, la estamos viendo anual, pero podemos profundizar en el dato, ¿vale? Si queremos ver, por ejemplo, un año en concreto, oye, pues quiero ver mensualmente cómo ha ido la evolución de mis necesidades operativas de fondo. Puedo seleccionar el año y el sistema lo que me va a dar es la gráfica de la evolución de ese año. O quisiera ver la evolución de todos los meses de cada uno de los años. Podría con Power BI profundizar en todos los niveles y entonces lo que vamos a tener es para cada uno de los meses de cada uno de los años cuál es la evolución de todo esto. Además, Power BI, si vemos que los gráficos son muy pequeños y no los vemos con la suficiente claridad, lo que nos va a permitir es hacer un modo de enfoque, es decir, nos va a hacer el gráfico, nos va a poner como un gráfico principal ocupándonos toda la pantalla, con lo cual pues vamos a verlo de una forma mucho más grande. Por otro lado, tenemos una serie de ratios de liquidez que hemos establecido, pues, donde bueno, pues vamos a tener aquí una serie de indicadores que también tienen una representación gráfica, donde vamos a poder visualizar pues cuál es la liquidez de cada uno de los años, el ratio de tesorería, el ratio de fondo de maniobra, solvencia, periodo medio de cobro de clientes y cuál es nuestro periodo medio de pago de proveedores, ¿vale? Estos gráficos que hemos puesto en este informe de liquidez y endeudamiento, además de darnos los valores anuales, lo que le hemos establecido es cuál es el objetivo, con una línea de objetivo de dónde debería de estar nuestro valor más óptimo. Es decir, nuestro ratio de liquidez, el valor óptimo es 1. Si estamos por encima, pues es bueno. Si estamos por debajo de 1, las gráficas, como ocurre en el de tesorería, se nos pasarían a color rojo para resaltarnos que, oye, aquí tenemos un problema, vamos a ver qué es lo que pasa aquí para poner remedio a lo que nos está ocurriendo, ¿vale? Como por ejemplo podemos ver en el fondo de maniobra, aquellas gráficas que están por encima de 1 pues aparecen en azul y aquellas que están por debajo de 1 pues están en rojo. Todo esto, como os he comentado, como no tenemos seleccionado ninguna empresa, estamos viendo el consolidado de todas nuestras empresas, pero siempre podemos cambiarnos, ¿vale? Los indicadores pues para ver cada una de nuestras empresas cómo van evolucionando con cada uno de los indicadores por separado. Luego, además, bueno, pues también tenemos indicadores de endeudamiento, pues cuál es la evolución de nuestro endeudamiento, nuestra autonomía financiera, la independencia financiera y el apalancamiento que podamos tener en nuestra compañía. Y por último, bueno, pues una serie de indicadores, también unos ratios, donde pues nos va a indicar cuál es el beneficio sobre ventas, el cash flow sobre ventas, nuestra rentabilidad de fondos propios y nuestro EBITDA. ¿Vale? Esto en cuanto a ratios. Estos son una serie de ejemplos. Indicadores tenemos muchos más. ¿Vale? Aquí podemos ver un ejemplo de todos los indicadores que tenemos. Bueno, nos falta añadir aquí algunos que hemos ido añadiendo adicionales, pero bueno, todos estos indicadores son los que podríamos trabajar y poner tanto en nuestro informe de KPIs como en el resto de informes de balance financiero, ratios de liquidez, etcétera. O incluso crearnos nuestros propios informes con los indicadores que queramos. Esto es en cuanto a, digamos, principales indicadores y principales informes de visualización gráfica. Si queremos entrar más en el detalle de toda esta información, por dónde viene, bueno, pues tenemos la posibilidad de ver lo que son nuestros informes de pérdidas y ganancias que tenemos definidos en nuestro sistema. Tenemos dos formas de visualizar estos informes de pérdidas y ganancias.
nuestro informe de balances, que es el acumulado mensual, donde nos va a aparecer pues mes a mes cuál es el saldo que tenemos, la diferencia respecto al año anterior o contra el presupuesto que tengamos seleccionado y el porcentaje de sobreventa, o nuestro acumulado anual, en el que vamos a ver la información de forma anual para cada uno de los años que tengamos seleccionados en nuestro informe. Vale, este año, como no tenemos seleccionado ningún año, pues estamos visualizando la información de los 4 años que tenemos cargados en el sistema, ¿vale? Además, lo que vamos a poder hacer es cargar los diferentes modelos que podamos tener definidos en nuestro ERP. En este caso, bueno, pues tenemos definidos todos estos modelos, una serie de modelos estándar que en este caso pues tenemos en SAP Business One, pero siempre nos podemos definir aquellos modelos personalizados que podamos querer trabajar, ¿vale? Entonces, podemos tener pues lo típico, ¿no? Pues un modelo de pérdidas y ganancias personalizado con la definición de conceptos que nosotros queremos, o podemos tener también nuestro modelo de pérdidas y ganancias resumido, o uno para presentar a los bancos. Bueno, eso ya cada uno se puede definir aquellos modelos que necesite. Además, una de las características de este cuadro de mando es que si necesitamos añadir nuevos niveles a nuestros modelos o necesitamos modificar las cuentas que van a tenerse en cuenta para cada uno de los conceptos, lo podemos hacer en nuestro ERP y automáticamente se van a cargar nuestro cuadro de mando de Power BI. Lo mismo vamos a poder ver con el modelo de balance. ¿Vale? Aquí también vamos a tener diferentes modelos de balance según los que hayamos definido, y lo vamos a poder visualizar, pues, igual que en nuestro modelo de pérdidas y ganancias, pues por el acumulado anual o por el acumulado mensual. Además, bueno, pues las diferencias nosotros lo que hacemos es las resaltamos con colores, pues aquellas que están por debajo de 0 tienen un color rojo, con mayor intensidad cuanto más bajo sea, y cuando están en positivo la resaltamos con un color verde, con mayor intensidad cuanto mayor sea el incremento que tenemos respecto a nuestro objetivo. Tenemos también una definición de modelos de balance de situación con una serie de indicadores y digamos, las dos columnas de activo y pasivo. Y un modelo de balance de sumas y saldos. Ahí también, donde podemos seleccionar qué modelos queremos visualizar en caso de que tengamos varios, y donde vamos a poder verlo pues acumulado anual, o podemos desglosarlo por meses, y el comparativo lo podemos hacer contra el año anterior, contra un presupuesto, y podemos seleccionar además pues, bueno, pues los proyectos, nuestros centros de coste y departamentos. ¿Vale? Esto en cuanto al cuadro de mando que tenemos. No le quería dedicar mucho tiempo porque me gustaría también explicaros por qué Power BI para los cuadros de mando financieros. Power BI, además de todas las visualizaciones que nos permite, una de las cosas muy interesantes que tiene, sobre todo para los financieros, es la posibilidad de analizar con Excel. Si le damos a la opción de analizar con Excel, lo que podemos hacer es, pues, Power BI nos descarga un fichero, un fichero como una extensión nueva que tiene Microsoft, que es la extensión esta de Office Data Connection. Y lo que nos hace este fichero es que nos abre un Excel, nos crea una conexión contra nuestro panel de Power BI que tenemos en la nube, con las medidas de seguridad que tiene Power BI, ¿vale? Es decir, lo que nos va a pedir, a mí en este caso no, porque ya lo he hecho en muchas ocasiones, pero la primera vez que lo hacemos, lo que nos va a pedir es que nos identifiquemos con nuestro usuario y contraseña de Power BI. Y entonces nos dará permiso a aquellos
cuadros de mando y aquella seguridad de línea que tiene Microsoft para garantizarnos la seguridad de los datos que vamos a ver. Si estáis familiarizados, como entiendo que sí, con Excel y tablas dinámicas, como veis, esto es una tabla dinámica, ¿vale? Lo que nos va a permitir aquí es trabajar con tablas dinámicas, pero contra todos los indicadores que tenemos definidos en Power BI. De forma que, bueno, pues aquí podemos trabajar y hacernos pues los informes que nosotros queramos. Por ejemplo, decir, oye, pues mira, pues yo me quiero hacer mi propio informe donde pues me aparezca cada año, que lo quiero tener en vez de por columnas, pues lo quiero, si lo dejamos por columnas. En filas voy a poner los meses y quiero ver, pues, por ejemplo, cuáles son mis periodos medios de cobro de clientes y cuál es mi periodo medio de pago de proveedores, ¿vale? O cualquier otro ratio que tengamos ahora mismo definidos en Power BI, ¿vale? Pues podríamos ver pues, cuál es nuestro pasivo corriente, podríamos quitar el resto de valores y tendríamos pues cuál es nuestro pasivo corriente para cada uno de los años. Además, también vamos a poder añadir segmentadores. Es decir, por ejemplo, habíamos visto el tema de las empresas, de que podemos seleccionar nuestras empresas. Bueno, pues podríamos decir que quiero agregar un segmentador de datos de empresa y aquí entonces lo que vamos a poder hacer es pues seleccionar cuáles son las empresas que queremos visualizar. Podemos, además de añadir tablas, podemos insertar informes, insertar gráficos dinámicos. ¿Vale? Nos va a decir que bueno, tenemos que seleccionar con qué queremos conectar. Y aquí pues igual, pues vamos a poder hacer pues nuestros gráficos como los que tenemos en Power BI. Queremos hacer, por ejemplo, pues un gráfico con nuestro ratio de autonomía anual, o si lo queremos poner, pues podemos quitar el filtro de empresas. Si lo podemos hacer también mensual, ¿vale? Como queramos. Al final, bueno, pues de lo que se trata es que podemos jugar con toda esta información, creando nuestros propios informes en Excel si nos es más cómodo para luego poder trabajarlos y hacer presentaciones y demás. O también lo que podemos hacer es modificar estos informes con Power BI mediante, digamos, nuestra área de trabajo. Si tenemos permiso para trabajar con nuestra área de trabajo, podemos modificar nuestros informes y cambiarnos pues los ratios, los indicadores. Podemos seleccionar aquí pues todas las medidas que tenemos y podemos sustituir los indicadores que tenemos por los que vemos aquí. ¿Vale? Otra de las cosas muy interesantes que tiene Power BI es que nos permite crearnos lo que en Power BI se denominan paneles. ¿Qué son estos paneles? Los paneles son una forma de visualizar la información de los diferentes cuadros de mandos que podamos tener en nuestra organización. Por ejemplo, en este caso pues tenemos un ejemplo de un panel que le hemos llamado gerencia. Aquí tenemos una serie de cuadros de mandos, tenemos nuestro cuadro financiero que es el que hemos visto, pero bueno, además también tenemos una serie de cuadros de ventas, de compras, de cobros, etcétera. Y lo que nos va a permitir el panel es seleccionar aquellas visualizaciones que más nos interesan a nosotros, agregarlas al panel y de una forma rápida podemos ver aquellas visualizaciones, aquellos KPIs que nos interesan ver de cualquiera de los paneles. No tenemos que estar navegando por todos los paneles para ver aquello que nos interesa. Es decir, aquí, pues, por ejemplo, tenemos información sobre ventas, que lo cogemos del panel de ventas, información sobre el margen de gestión, que lo cogemos también de ventas, pero luego, por ejemplo, aquí tenemos una serie de información de cobros que tenemos pendientes, que lo estamos cogiendo del panel de cobros, ratios
de liquidez, tesorería, fondo de maniobra, etcétera, etcétera, que lo estamos cogiendo también del panel financiero, igual que nuestra gráfica de tesorería, o los pedidos que tenemos pendientes de servir, o posicionando las ventas que tenemos de nuestra compañía en un mapa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo que nos permite es esto, pues, decir, oye, para mí son importantes estos indicadores, los tengo repartidos en una serie de informes, pero no quiero dedicarle media mañana a entrar a un informe, ver una cosa, ver la otra y tal. Yo llego por la mañana, me conecto a mi panel y visualizo aquellos indicadores que son importantes para mí. O ni siquiera eso. Si yo quiero recibirlo todas las mañanas en mi correo electrónico, puedo suscribirme a este panel, puedo agregar una suscripción, voy a escribir aquí mi correo electrónico, le voy a decir a qué hora quiero que me lo mande y qué días de la semana quiero recibir esa información. Y automáticamente Power BI lo que va a hacer es que me va a enviar un correo con estos indicadores para que yo los visualice. Con la posibilidad de, si veo algo que me llama la atención, puedo pinchar sobre el indicador y me va a llevar al cuadro de mando para que entonces ya empiece a profundizar de qué es lo que ha pasado aquí y vamos a ver qué datos tenemos para que ese indicador que me ha llamado a mí la atención poder analizarlo más en profundidad. Y ya por último, pues una de las opciones también que tiene Power BI es poder visualizar estos cuadros de mando a través del móvil. ¿Vale? Todos los cuadros de mando tienen la posibilidad de una visualización móvil de la pantalla, o sea, una representación móvil, porque claro, la pantalla que tenemos en el móvil es mucho más pequeña de la que podemos tener aquí en nuestro escritorio, con lo cual Power BI siempre lo que nos va a permitir es tener esa visualización de nuestro cuadro de mando con el diseño para móviles, ¿vale? Donde vamos a definirnos qué indicadores nos interesa ver en el móvil. Claro, lógicamente, la pantalla del móvil, que es mucho más reducida, no vamos a tener grandes tablas con mucho número y con mucha información, porque no vamos a poder visualizarla, vamos a dejar los ojos intentando verla. Pero lo que sí que podemos es tener una pantalla que nos permita visualizar esa información solamente con el móvil, con la pantalla del móvil, con lo cual, bueno, pues tendremos indicadores, tendremos gráficos y demás. O sea, no veremos toda la información que tenemos en la pantalla del escritorio, pero podemos definir aquella información que necesitamos visualizar de forma rápida en el móvil. Si ya queremos entrar en profundidad, bueno, pues también lo podemos hacer con el móvil, le podemos dar la vuelta a la pantalla y nos va a permitir entrar en nuestro cuadro de mando. Lo que pasa es que, claro, ya dependerá también un poco del tamaño del móvil, la veremos mejor o la veremos un poquito más pequeña. ¿Vale? Y hasta aquí en cuanto a nuestro cuadro de mando para finanzas que tenemos en Power BI. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto. Sí, bueno, muchas gracias, José Vicente. ¿Te hago alguna preguntilla que ha ido surgiendo? Sí. Al principio creo que se ha comentado, pero esto está conectado directamente con SAP, ¿no? Pero se puede conectar igualmente con otros ERP, cualquier otra fuente. Sí, nosotros, como he comentado, el desarrollo que tenemos de esta herramienta está hecho con un Data Warehouse, donde tenemos definido un diccionario de datos con la definición de todos los modelos, ratios de indicadores que vamos a necesitar, asientos, cuentas, etcétera, etcétera, que actualmente la herramienta de TL que tenemos desarrollada la está cogiendo esa Business One, pero no está limitado a ningún ERP en concreto. Esa herramienta de TL la podemos adaptar muy fácilmente a cualquier otro ERP o cualquier otro origen de datos, como pueda ser a lo mejor un formato Excel. Si vuestro ERP tiene
una definición de modelos de balances, pues se puede atacar contra esa definición de modelo de balances. Si la tiene y no la queréis utilizar, o si no la tiene, lo que tenemos es unas plantillas en Excel donde definimos una serie de modelos de balances y qué cuentas contables se tienen que tener en cuenta para cada uno de los conceptos, y lo cargamos desde ese Excel. Mm. ¿El tiempo aproximado para montar este módulo de finanzas, lo sabes, más o menos? A ver, el tiempo para montar el módulo de finanzas desde un SAP N1, que es el desarrollo que tenemos hecho, es poquitos días, porque ya está, digamos, toda la ETL desarrollada. Para montarlo dentro de RP, pues bueno, pues es un poquito más, porque hay que conectarlo con ese RP, pero no es un tiempo muy amplio. No es un proyecto que entremos y digamos, no, esto es un proyecto de 3 meses en el que tenemos que estar desarrollando esto. Es rápido. En poquito tiempo, en 1 o 2 semanas, se puede tener funcionamiento. Genial. Otra pregunta, ¿se pueden modificar lo que son los ratios de los cálculos financieros? Sí, lo que nosotros hemos desarrollado es la posibilidad de que el propio cliente pues decida esos ratios financieros, cómo se tienen que calcular o qué ratios financieros va a necesitar. Entonces, digamos que lo que hacemos es un modelo de ratios financieros que vamos a trabajar, y nosotros lo que hacemos es montamos todos esos ratios financieros desde esa definición de modelo de ratios financieros. Muy bien. Y otra pregunta, no sé exactamente a qué se refiere, pero yo te la hago, es si el Data Warehouse puede Ujú. ser un BW o un B, no sé a qué se refiere. Supongo que será el Data Warehouse de SAP N1. A ver, Ah, sí, sí, pues correcto. el Data Warehouse es el de SAP. A ver, podría llegar a ser. Lo que pasa que en ese caso, digamos que o bien habría que adaptar el Data Warehouse a la definición de los modelos, o sea, del modelo de datos que tenemos en Power BI, Ujú. o viceversa. O tendríamos que adaptar el modelo de datos de Power BI al modelo de datos del Data Warehouse de SAP. Lo que pasa es que, claro, ahí ya dependerá un poco de cómo... Otra de las posibilidades que hay es leer la información directamente desde el Data Warehouse de SAP, de BW, y digamos, con las herramientas de ETL, cargar nuestro data warehouse desde el Data Warehouse de SAP. Ujú. Genial. Bueno, pues por tiempo, José Vicente, lo podemos dejar aquí. Ujú. No, a la disposición, ¿no? Inforge Seidor queda totalmente a la disposición. Cualquier detalle que queráis profundizar, pues sin ningún problema nos ponemos en contacto con vosotros. Por mi parte, muchas gracias, José Vicente, por todo. Muchas gracias. Sí, y desearles buen día. Que pasen buen día a todos. Saludos, adiós. Hasta luego.